nuevo vídeo de YouTube donde vengo a hablar acerca de el no puedo es no quiero, básicamente. Y vengo a hablar de este tema en particular porque a mí siempre me ha dado mucha rabia las personas que te dicen no, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y considero que la mayoría de veces, el 80% de las veces, estamos hablando de un caso de que tú no quieras y que tampoco te apetece reconocer que tú no quieres, que te apetece culpar a factores ajenos a ti, porque es mucho más sencillo, porque asumir que tú eres el responsable pues conlleva un peso y nadie quiere eso. Entonces voy a hablaros de pues mi opinión respecto a esto y cómo considero que también está muy ligado al hecho de sentir las cosas fuera de tu control, porque tiene su gracia. Al final, si lo pensáis, no puedes controlar lo que te ocurre, lo que te sucede. Normalmente no vas a tener control sobre las cosas que te pasan, pero a su vez, aunque tú no elijas que te pasen ciertas cosas, sí que tienes cierta responsabilidad en gestionarlas. Sí que depende de ti la actitud que afrontes, aunque tú no hayas elegido vivirlas. Básicamente porque al final nosotros no somos los únicos que existimos en el mundo. Si yo tengo gente cercana a mí que le pasan X cosas, pues lo que ellos hagan en cierta manera me va a afectar a mí, o lo que yo haga puede llegar a impactar en otros. Y tiene como su gracia en plan el antagonismo de ambas, porque al final pensad que no tengo control sobre lo que me sucede, pero me van a pasar cosas que yo no voy a controlar, pero debería de tratar de gestionarlo y asumir que tengo cierta responsabilidad en base a cómo actúo. Entonces luego hay mucha gente que te viene y te dice es que no puedo porque claro, porque esto me ha pasado y me ha pasado esto y me ha pasado esto otro, es que no depende de mí y tal. Es verdad que hay cosas que no dependen de ti, porque al final tú nunca vas a poder controlar cómo actúa el otro, ciertos eventos no los vas a elegir, pero sí que tienes un grado de control acerca de cómo te comportas tú, de lo que decides hacer frente a esa situación. Y la gente esto muchas veces como que no le gusta. O sea, el reconocer que tú no quieres hacer algo supone pues tener como esa madurez, por así decirlo, porque yo lo asocio a cierta madurez, cierta capacidad para ver una faceta de ti que a lo mejor no te apetece ver. Y el reconocerte eso a ti mismo, me veo de una forma que a lo mejor no es agradable porque me deja de vago, me deja de yo que sé, de lo que sea, pero claro, la gente, para evitar atribuirse cosas negativas o sentirse de una forma desagradable consigo misma, yo creo que es por eso que lo culpan en factores externos. Y es muy sencillo porque al final la vida pues te lanza muchas cosas, entonces al tener tantos obstáculos pues es muy fácil refugiarte en la excusa de no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque esto y esto. Es verdad que hay cosas que te incapacitan el que lo que quieras conseguir sea algo fácil, pero es que creo que eso es parte de la vida y aparte eso te demuestra todo el valor que puede haber después de conseguirlo o todo el empeño que de por sí tiene el que lo estés haciendo aunque haya cosas de por medio. En general, una elección sí o sí, hagas o no hagas algo, va a ser difícil. Yo considero que siempre va a haber problemas. La cosa es los problemas que tú eliges tener. Porque si tú, por ejemplo, decides ir al gimnasio, se te va a presentar el problema de pues tengo que elegir el gimnasio más cerca de mi casa, que coincida con mi horario. Luego llegarás al gimnasio, a lo mejor te adecuas a una rutina, pero tienes que establecer los ejercicios que quieres hacer, ver el progreso, entonces van a ir surgiendo problemas, por así decirlo. Cosas que a lo mejor van a suponer que tengas que hacer un esfuerzo. Si no decides ir al gimnasio, pues también es otra decisión que también va a conllevar otros problemas. O sea, lo que me refiero es que siempre una decisión conlleva mini problemas a lo largo del camino, mini cosas que van a surgir y que van a hacer que tengas que saber adaptarte a ello, pero no considero que sea algo que sea negativo. De hecho, considero que te va a hacer flexibilizarte más y aprender a afrontar que hay veces que vas a tener muchas cosas, por así decirlo, en tu contra o tú vas a sentir eso, pero no supone que le tengas que poner menos esfuerzo y menos empeño, sino que aún así, frente a la adversidad, tú consigues sacarlo. Cualquier decisión va a conllevar a otra cosa. Siempre va a haber obstáculos, por así decirlo, siempre va a haber adversidades, circunstancias, cosas que te pueden dificultar el día a día o que te pueden retar a que las cosas no salgan tal cual lineales, ¿no? Pero a la gente que se escuda en no puedo, pues si te soy sincera, yo también puedo asociarme a eso porque yo creo que hay áreas o ámbitos donde siempre somos personas que decimos no puedo hacer esto. Gran mayoría de veces que he sido de esta manera ha sido porque básicamente no quería. No estaba en el momento para hacer esa cosa porque no me apetecía hacerla o porque no consideraba que fuese tan relevante. Pero a lo que quiero ir es que yo creo que cuando se genera un estado de necesidad o cuando algo te parece verdaderamente relevante, sí que haces tiempo y sí que lo conviertes en algo importante. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando estudiaba matemáticas, pues a mí yo siempre he considerado que se me dan mal. Era porque simplemente no ponía el nivel
que necesitaba, porque como tal no contaba con el talento, ¿sabes? No se me daban de por sí bien naturalmente, pero si hubiese puesto el trabajo suficiente las hubiese sacado más. Y de hecho cuando lo puse lo saqué. Entonces a eso me refiero con no es que no puedas, es que no quieres. La mayoría de veces la limitación te la pones tú. Es lo que os digo, en el 80% de los casos yo considero que es tu propia cabeza y el hecho de que tú no quieras hacer ciertas cosas porque en ese momento ni siquiera te interesan tanto o no las consideras tan importantes. Esto también se aplica con la gente que dice no puedo quedar contigo porque tengo muchísimas cosas que hacer. Yo tengo un amigo, ¿vale? Que ni siquiera sé a día de hoy cómo seguimos conservando la amistad, porque para mí la amistad es básicamente estar en contacto con esa persona, aunque no tenga por qué ser todos los días, pero de vez en cuando. Pues esta persona yo la veo de año en año, en plan una vez al año, porque tiene muchísimas cosas que hacer, se peta a cosas de horarios y de todo. Cada vez que me viene y me dice no puedo quedar contigo, es que el no puedo verdaderamente es no quiero. Obviamente al principio me jodía y me daba impotencia porque si yo estoy disponible para ti y hago tiempo para ti y tú no, o no de la misma manera, pues obviamente te jode, ¿no? Pero que muchas veces yo considero que el no puedo quedar o no puedo tal, verdaderamente es no quiero. En circunstancias en las cuales esa persona pues se controla su propio horario y tiene sus responsabilidades y sus obligaciones, si algo es muy importante para ti, yo considero que al final se encuentra tiempo. Pero esto tanto en pasiones, para dedicárselo a si te gusta la cocina, pues la cocina, como si es leer, pues leer. O sea, al final, si tú tienes muchas obligaciones, pues es complicado que además intentes incorporar esas cosas que a lo mejor te pueden parecer un poquito más relativas, rollo, no les das mayor importancia, pero aún así estás tomando una decisión. Entonces considero que decir no puedo no es tanto el que no puedas, es que simplemente estás priorizando otras cosas, pero esa es tu elección y entonces forma parte del querer. No quiero, o sea, no quieres tanto como para priorizarlo. Os lo digo en base sobre todo a las personas o a cosas de metas personales, principalmente en el tema de, pues por ejemplo, cosas que te sabes que te van a beneficiar pero que te dan pereza. O sea, te puedes buscar 1000 excusas para refugiarte en no puedo. Por poder puedes encajar en todo ese día, si tú quieres, si lo dosificas bien, ese pequeño tiempo que quieres dedicar a X cosa. Si verdaderamente te interesa esa cosa, yo considero que lo vas a sacar. Tienes esas obligaciones, pero aunque sean obligaciones, esas obligaciones también en cierta medida algunas las has escogido tú, estar en esa postura. Porque por ejemplo, si tú has escogido un trabajo no porque tú quieras, sino porque tienes que trabajar porque tus padres te lo han pedido, pues aunque tú no hayas elegido estar en esa situación, sí que puedes elegir cómo afrontarla. A eso me refiero con que tienes que asumir que una parte de estar en ese trabajo la has escogido tú. Aunque mayoritariamente haya sido la presión de tus padres, factor socioeconómico, muchas cosas, yo entiendo que eso te sugestiona y te influye, pero que también hay un grado de responsabilidad tuya, de participación tuya. Y considero que una vez que aceptas que aunque tú no elijas esa circunstancia, sí que tienes un grado de responsabilidad frente a cómo actúas, te va a liberar mucho más. Por ejemplo, con el tema de la convivencia. Mi padre es una persona que tiene mucha ansiedad, entonces yo digo, joder, es que claro, teniendo una persona ansiosa al lado, pues yo voy a ser una persona súper ansiosa. Aunque tú no hayas elegido estar en esa situación, porque al final tú no eliges dónde te crías, tienes que afrontar que tienes un cierto grado de responsabilidad frente a cómo actúas. Sí que hay una parte de ti que puede controlar siempre tu actitud. Entonces yo podría refugiarme en, es que mi padre, pues es que es una persona muy ansiosa, entonces me produce a mi ansiedad y es que así pues no voy a salir adelante, no sé qué, no sé cuántas. Me podría refugiar en eso para seguir practicando el mismo método que él, o para simplemente no hacer el esfuerzo. Con aceptarlo me refiero a básicamente decir, bueno, vivo con una persona que es así y funciona de esta forma, y es verdad que a mí me puede influenciar y me sugestiona a la manera en la que yo actúo, pero también hay una gran parte que puedo elegir yo. Puedo elegir yo comer mejor, si sé que esta persona es ansiosa, tendré que gestionarlo. No he elegido tener que gestionarlo, pero lo tengo que gestionar. Y no me refiero a echarte la culpa de no, tú tienes la culpa de vivir en esta casa o de no sé qué. No, sí que puedo afrontar esto porque depende de mí. Una parte pequeña depende de mí. Al final pues vivimos en convivencia y muchas veces lo que hacen los demás o lo que hacemos nosotros pues impacta en mayor o menor medida. No es que no puedas, es que simplemente no quieres. Es que es mucho más fácil ver una situación y rendirte ante la evidencia de joder, la vida me ha tirado esto y ya no puedo hacer nada para afrontarlo. Pero el hecho de sentirte fuera de control y cerrarte en banda y decir, bueno, ya no controlo nada, no puedo, te quita a ti mismo la capacidad de gestionarlo, porque ni siquiera te estás dando la oportunidad de mejorar tu actitud. Esas situaciones que no elegimos,
nos producen frustración, nos hacen sentir muy fuera de control y eso no nos gusta, nos da impotencia porque nos sentimos fuera de control de nuestra propia vida. Al final tú no eliges que tus padres se divorcien, que esta persona tenga una enfermedad o no, que se vaya, que no se vaya, hay muchas cosas que no controlamos. Si reconocemos que tenemos cierto grado de responsabilidad, de ejecución, de cosas que sí que controlamos, nos hace sentir mejor, porque aunque esa mínima cosa pensemos es que no va a marcar la diferencia, creedme que sí la marca, porque al final supone habituarte a con lo que te has topado, te hace sentirte en control de lo que eres tú, lo que te corresponde a ti, que son tus acciones. Y cómo piensas, cómo actúas. A mí la situación respecto a esto que más me descolocó pues fue el divorcio, que al final sentía que mi familia hacía lo que quería y yo me colocaba siempre en la posición de no puedo seguir adelante, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo establecer este estilo de vida porque mi familia la veía como un freno, ¿no?, constante de siempre hacen cosas que me afecta y me enfrascaba ahí, pero cuando asumí mi grado de responsabilidad de bueno, yo tengo que aceptar que esta es la situación que me ha tocado y que hay una parte que sí que controlo y que estoy eligiendo no cambiar, fue cuando empecé a llevar las cosas a otra manera, porque dije, vale, yo no voy a controlar nunca lo que le pase a mi padre, a mi madre, pero lo que sí puedo controlar es cómo actúo yo. Pero al final yo las veces que he recurrido al no puedo era porque, aunque yo trataba de focalizarme en lo que yo podía hacer y en mis acciones y en lo que digo y no tanto en las situaciones de la vida o lo que hacen los demás, me frustraba porque salían más cosas. Era una actitud que tenía que practicar muy constantemente. Mis padres no era que tuviésemos un único problema donde yo tuviese que emplear esa actitud, no, es que había derivaciones del problema o volvían a producirme esto u otro, ¿sabes? Siempre era como un bucle. Entonces, claro, te requiere tener esa actitud de una forma un poquito más persistente. Yo tengo un grado de control, no es algo que sea puntual, sino es algo que vas a tener que hacer bastantes veces a lo largo de todo ese transcurso. Y eso es algo costoso, no te voy a mentir, porque al final, que tú no hayas elegido que te pase eso, pero que te siga pasando, pues te molesta, obviamente te molesta. Yo creo que llega un momento donde es tratar de establecer lo que a ti te funciona mejor en base a gestionarlo, en acciones, en lo que dices, en cosas que controlas tú. Porque si priorizas eso, esa mínima parte te va a hacer sentir en control de lo que es lo que te representa a ti como individuo. Y al final también, a su vez, te va a hacer afrontar que muchas veces no tenemos control sobre lo que sucede a nuestro alrededor ni sobre lo que hacen los demás. Es como que tienes dos caras. La parte que dices no tengo control sobre la situación y eso es lo que te frustra, entonces te hace refugiarte en no puedo. Y la solución es sentirte más en control, con esa mínima cosa, que es reconocer que no tienes control sobre lo que sucede, sino simplemente sobre lo que piensas y sobre lo que haces. Sobre una mínima parte. Es un poco abstracto, pero bueno, creo que se me está entendiendo. Tú al final siempre se te van a presentar elecciones en tu vida y puedes decidir hacer una cosa, hacer otra, establecer este estilo de vida, esta meta, esta otra, pero siempre vas a tener como mini retos. Siempre se te van a presentar obstáculos de cosas ajenas a ti, que tú no has decidido. Pero porque el progreso nunca va a ser lineal, ¿sabes? Considero que siempre va a haber cosas que van a surgir. Que tú te refugies en no puedo, es lo más obvio, es lo más evidente. Porque te sientes fuera de control, te sientes lejos de eso que quieres, entonces de repente te cierras y porque tienes un buen justificante, pero al final hasta qué punto, ¿no? Así que hay muchas cosas que nosotros no controlamos. Y eso siempre va a estar presente. Lo único que controlas es lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que tenga que ver contigo. Y va a haber muchas veces donde se te van a presentar cosas que suponga involucrar las opiniones de otros, obstáculos, situaciones que tú no eliges, obviamente. Pero la cosa es cómo eliges gestionarlas. Aceptar que tienes cierto grado de responsabilidad, es decir, tener que soltar y aceptar que no tienes control sobre eso, no como tal de la situación, pero sí sobre lo que haces y lo que dices, es algo que sinceramente te devuelve el control, por así decirlo, y te hace sentir algo mejor. ¿Sabéis estos TikToks donde te sale que hay una persona que está deseando tener lo que tienes tú porque, por ejemplo, está postrada en una cama de un hospital y tú estás andando y ni siquiera lo estás valorando? Pues eso pienso yo, al final esa persona que está postrada en la cama, esa es una circunstancia donde no puede de verdad movilizarse aunque quiera, pero el hecho de que tú
elijas movilizarte o no, a lo mejor tienes un huevo de responsabilidades y a lo mejor tienes 1000 cosas que hacer, pero tú eliges al final el andar o no. Por poder puedes, porque tu cuerpo te lo permite, tu salud te lo permite. Otra cosa es que tú lo elijas hacer o que hagas hueco para esas cosas. Simplemente para que os reubiquéis a lo mejor de prioridades, o en que a lo mejor os tenéis que reconocer que no queréis hacer ciertas cosas porque no es el momento para hacerlas, no las deseáis tanto, o igual de repente dejáis de decir no puedo y pasa a ser un quiero. ¿Quién sabe? Espero que os haya gustado y pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.